Buenos días, profesor. Ok, el día de ayer nos quedamos aquí en esta diapositiva en donde habíamos comentado que un RTD como elemento primario lo podemos conectar a un cabezal de conexión, que ese cabezal de conexión es nuestro transmisor de temperatura y que este cabezal puede ser de dos tipos. Un cabezal que solamente admita señales de entrada de RTD, como el que tenemos aquí, o que además de aceptar la conexión de un RTD como elemento primario, también permita la conexión de un termopar. Entonces aquí, estos elementos son los que van a estar conectados en la parte superior o en un encapsulado que tienen los elementos de medición. Ahora, para el caso de los RTDs, al igual que los termopares, tienen sus ecuaciones características. Estos están divididos en dos intervalos. El primer intervalo es para una temperatura o para las temperaturas negativas. Y el siguiente intervalo es para todas las temperaturas positivas. Si ustedes se dan cuenta en estas ecuaciones, pues son muy similares a las ecuaciones que alguna vez ustedes manejaron en circuitos 1 para corregir la resistencia por temperatura. En donde aquí, en esta ecuación, nos están proporcionando cómo determinar la resistencia de un elemento, de un PT100, a cualquier temperatura. ¿Qué nos va a estar indicando R0? R0 nos va a indicar la resistencia a 0 grados Celsius, que de acuerdo a esta misma norma debe de tener un valor de 100 ohms. Ya después de esto, ¿qué más vamos a necesitar? ¿A qué temperatura yo requiero conocer la resistencia del elemento sensor? Y van a aparecer estos tres coeficientes. Estos tres coeficientes, si ustedes se dan cuenta, para el caso de temperaturas negativas, vamos a utilizar, ahora sí, tres coeficientes, los coeficientes A, B y C, que aquí tenemos sus valores. Y para el caso de la temperatura arriba de 0 grados Celsius, solamente vamos a requerir los primeros dos coeficientes A y B. Estas ecuaciones también están basadas en la ITS-90, en la Escala Internacional de Temperatura de 1990. También se tienen para el caso de los RTDs tablas de resistencias, ¿sí? Y ecuaciones inversas. Ahorita vamos a comentar a qué se refiere con esa ecuación inversa. Entonces, en base a esto, también se generan o se determinan en base a las tablas que se tienen. Si se dan cuenta, estas tablas son muy parecidas a la tabla de los termopares, ¿sí? Vamos a tener las temperaturas por arriba de 0 grados Celsius y por debajo de 0 grados Celsius, con incrementos cada 10 grados Celsius. ¿Qué más vamos a tener aquí? Nuestros incrementos de 1 grado en 1 grado, ¿sí? Y si recuerdan ustedes, con este que se abre aquí, es con el que se cierra en menos 180, ¿sí? Es con el que abre menos 190. Por ejemplo, ayer su compañero nos comentaba que su termopar le estaba dando una resistencia alrededor de 24 ohms. Vean, por ejemplo, descartar rápidamente ese valor alrededor de 24 ohms. Si estuviéramos hablando que fuera un RTD, pues tendríamos temperaturas prácticamente criogénicas alrededor de menos 185
a menos 187 grados Celsius. Vean, por ejemplo, la temperatura más baja que tenemos aquí del RTD, perdón, la temperatura más baja con su resistencia. Menos 200 grados Celsius me va a reproducir en mi elemento primario 18.52 ohms. Aquí el valor que ya nosotros habíamos comentado, que a 0 grados Celsius yo voy a tener 100 ohms, y conforme vayamos incrementando la temperatura, estos valores de resistencia se van a ir incrementando. Vean, para el caso de 100 grados Celsius, vamos a tener una resistencia de 142.29 ohms. Entonces aquí vamos a manejar esta tabla, al igual que lo hicimos como en el caso de los termopares. Voy a ubicar la decena y después voy a ubicar la unidad. Y en donde se cruce la fila de la decena con la columna de la unidad, esa va a ser la resistencia para esa temperatura. Al igual que con los termopares, si tengo un valor de resistencia que no aparece dentro de mi tabla, tendré que interpolar entre dos valores entre los dos valores en donde se encuentra el valor al cual yo le quiero determinar la temperatura. Igual seguimos después de 100 grados Celsius, vean, desde 110 hasta 470 grados Celsius. Para esos 470, aquí vamos a tener nosotros una resistencia de 274.29 ohms. Hasta llegar al valor más alto que podemos utilizar de acuerdo a ASTM, que es 650 grados Celsius para una resistencia de 329.64 ohms. Ahora, jóvenes, lo siguiente. Si recuerdan, habíamos comentado que había, además de un PT100, podíamos tener un PT500, podía yo tener un PT1000. Lo que va a cambiar en las ecuaciones va a ser que R0, en lugar de que valga 100, va a valer 500, va a valer 1000. Y en ese caso lo que vamos a encontrar que estos valores que tenemos aquí de resistencia se van a incrementar en 5, en 10, o se van a reducir en 0.5 o 0.25, dependiendo si es un R25 o un R50. ¿Qué más vamos a tener o qué otra información nos da esta norma respecto a los RTDs? Por ejemplo, aquí nos dice que este ya es el diámetro nominal del elemento sensor. Este diámetro nominal puede ser de 3 milímetros o 6 milímetros, que equivale a 1/8 o 1/4 de pulgada. Un elemento crítico al momento de que ustedes seleccionen un elemento de temperatura va a ser el tiempo de respuesta. Y ahora sí, el tiempo de respuesta se le establece un punto, y el tiempo de respuesta que declaran los fabricantes es cuando se alcanza el 63.2% de la variable que yo quiero al valor que yo necesité o que yo establecí en mi sistema, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí a operar mi elemento de temperatura, quiero que suba, por ejemplo, a 100 grados Celsius, empiezo a incrementar la temperatura, se va a ir dando algo parecido a esto. Cuando yo alcanzo el tiempo de respuesta, va a ser cuando yo alcance el 63.2% de este valor que yo aquí establecí, y este es el tiempo que yo tengo acá. Vean, por ejemplo, el tiempo de respuesta para un elemento que tiene un diámetro de 3 milímetros es de 3 segundos, mientras el que tiene 6 milímetros es de 8 segundos. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que en el caso del tiempo de respuesta de estos elementos, no es un tiempo de respuesta lineal. Entonces aquí, cada uno de los elementos que ustedes vean de temperatura van a tener este término de tiempo de respuesta. Y eso ya también va de la mano si es que yo a este elemento de temperatura le pongo una protección, que esa protección sería mi termopozo.
Entonces, ¿qué va a hacer el termopozo? El termopozo nos va a llevar a que nuestro tiempo de respuesta sea más grande. Entonces, a veces es donde se tiene que ver entre si yo necesariamente voy a requerir el termopozo porque no tengo otra alternativa. Ahora, más adelante vamos a ver que hay varios diseños de termopozos, dentro de los cuales yo puedo seleccionar el que tenga el menor tiempo de respuesta. Aunque en algunas ocasiones el seleccionar ese tipo de elemento de protección me puede llevar a un costo ligeramente más alto. Y ya después, bueno, en la tabla 6 están las tolerancias para el elemento sensor. Ok, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Los escucho. Sí, Jair. Ese tiempo de respuesta se da en función de un valor que se necesita establecer para que yo llegue a un 63% de esa variable. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que usted puso, profe, se tardaría, digamos, 3 segundos para el que tiene un diámetro de 3 milímetros. Entonces, en esos 3 segundos, por así decirlo, estaría marcando un 63.2 grados Celsius. Ajá. Y digamos ya para que me haga la medición correcta de 100 grados Celsius. Ok, ahí tenemos el 63% el 63% de la variable corresponde a 3. Ya aproximadamente usted puede hacer una regla de 3 y ya va a obtener ese tiempo. Que estaríamos hablando, si usted se da cuenta aquí, Arturo, estoy hablando de aproximadamente 2/3 del tiempo que requiero. Entonces, el otro tercio que me haría falta es alrededor de 1.5 segundos. En 4.5 segundos, mi elemento sensor va a estar registrando esos 100 grados Celsius. Sobre todo, ajá, ¿sí lo escucho, Arturo? Ah, no, profe, no. Es por accidente le piqué. Sí. Ok, y eso es lo que ya ustedes cuando ya empiecen a hacer la sintonización de sus lazos y todo lo demás, son características de la instrumentación que requieren ahora hacia el momento de que vayan a implementar el control de esta variable. Ok, entonces esta es la tabla, son las ecuaciones para que nos den la resistencia en función de la temperatura. También ustedes, jóvenes, se van a encontrar algunas normas que manejan, como en este caso, algunos apéndices. En este caso, la norma que estamos viendo en este momento, este apéndice es un apéndice informativo, no obligatorio. Se pueden encontrar normas que tengan apéndices obligatorios y apéndices informativos. El apéndice informativo, si quiero, lo puedo cumplir, si no quiero, no lo cumplo. Pero los que me veo obligado a cumplir son los apéndices obligatorios. Y en este caso, este apéndice informativo nos dice cómo determinar la temperatura en función de la resistencia. Vean, aquí tenemos para los dos intervalos de temperaturas. Temperaturas menores y mayores a 0 grados Celsius. Para una de ellas yo tengo un polinomio que hay que desarrollar, pero vean, nos siguen pidiendo RT entre R0. R0 si es PT100 son 100 ohms y RT es la R a una temperatura dada. Aquí hay que desarrollar el polinomio, es un polinomio que va desde D1 hasta D4. Esto va a ser para esta ecuación que tenemos aquí. Y por el otro lado, para las temperaturas mayores o iguales a 0, tenemos esta ecuación en donde yo solamente voy a utilizar
los coeficientes A y B. Entonces, ¿qué necesito yo para esto? Conocer cuál es la resistencia nominal de mi elemento y medir la resistencia a cualquier temperatura. Una vez que yo ya tengo estos dos valores, calculo esta relación y con esta ecuación yo ya puedo predecir la temperatura que vamos a tener. Vean, todas las temperaturas están expresadas en base a la ITS-90. Ahora, cuando se va a hacer esto, ya sería lo recomendable, jóvenes, utilizar un puente de Winston, que es la forma más exacta para hacer la medición de esas resistencias. Entonces ya estamos llevando a que esto lo vamos a hacer a condiciones de un laboratorio. Esto me va a interesar llevarlo a cabo cuando yo necesite verificar un RTD o calibrar un RTD. Ok, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta o comentario, los escucho. ¿No? Ok, entonces continuamos aquí. Ahora, esto es respecto a los RTDs. ¿Qué es lo que vamos a tener ahorita? Ya vimos los dos elementos principales para llegar a hacer un lazo de control cerrado con un PLC, en donde yo puedo enviar la señal a través de a través de una señal analógica como sería 4 a 20 miliamperes o algún protocolo de comunicación. Entonces ahora lo que vamos a necesitar aquí es ver cómo hace la compensación un termopar para que ubiquen todo lo que vimos de las ecuaciones y parte de los polinomios que ustedes van a desarrollar. Cómo es que se trabaja con esos polinomios para hacer la compensación. Entonces, para esto vamos a partir de lo siguiente. Si recuerdan, nosotros teníamos a este elemento, que era este cabezal, así como hay solamente para RTDs, puedo tener un cabezal solamente para termopares. Este cabezal para termopares va a requerir de 4 puntos de conexión. Esos 4 puntos de conexión voy a tener aquí. Estos dos, por ejemplo, aquí me van a decir TC, me están indicando que aquí yo debo de conectar al termopar. Y del otro lado, yo voy a tener los otros dos bornes, en donde, por ejemplo, voy a tener 24 volts en corriente directa. Aquí es en donde yo me voy a conectar con mi fuente de alimentación. Y de alguno de estos dos conductores, yo puedo sacar mi señal para un indicador, en el caso de que este fuera un transmisor de temperatura ciego. De este lado, yo voy a conectar a mi termopar. Y ya aquí está el punto en donde yo quiero medir. Yo quiero un termopar tipo J, que era rojo y blanco. Ubiquen rápidamente sus tablas del termopar tipo J, por favor. Ahora sí, para este termopar tipo J, ¿qué colores son los que maneja? ¿Los escucho? Y de esos dos colores, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo?
Para el tipo J, el positivo es blanco y el negativo rojo. Ok. Este va a ser mi negativo. Este es mi positivo. Ahora, en este yo quiero hacer una medición en algún sistema en el que ustedes gusten. Este termopar tipo J, ¿cuál es su alcance de temperatura? ¿Sí? Y también, para este alcance de temperatura, ¿qué FEN me genera? ¿Sí? Gracias, Diana. Blanco y rojo. ¿En qué intervalo de temperatura lo manejo? ¿Y cuál es la FEM que me genera? El intervalo de temperatura es de menos 210 a 1200. Ok, de menos 210 grados Celsius a 1200 grados Celsius. Ok, ¿y qué FEM nos genera en ese intervalo, señor? Es de menos 8.095 Ok, menos 8.095. Ajá. a 69.553 milivolts. Ok. Gracias, Rosas. Gracias, Obregón. Ok, así es como va a trabajar este elemento. Ahora vean, tenemos lo siguiente. Si yo quisiera medir dentro de todo ese intervalo, parte de lo que ustedes van a hacer de la tarea, aquí yo tengo la temperatura, aquí yo tengo la FEM, y yo sé que puedo medir temperaturas que van desde menos 210 hasta 1200. Y en ese intervalo se va a generar estos valores de FEM que ustedes me acaban de comentar. Aquí voy a tener una característica, que este comportamiento es no lineal. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para compensar a un transmisor de temperatura que está utilizando un termopar? ¿Qué necesitamos? ¿Lo escucho, Arturo? Se necesita conocer la, la PEM que genera, ¿no? En la unión de medición y y en la unión de referencia. Ok, de la unión de referencia, ¿qué me interesa conocer, Arturo? La PEM que está generando. No, previo a la FEM que está generando, ¿qué necesito medir de la unión de referencia? La temperatura. Necesito yo medir la temperatura. Ok, ¿qué integra este elemento? Este elemento, internamente aquí va a tener un elemento que me va a que me va a medir la temperatura ambiente. Este elemento, ¿qué puede ser? Dos elementos muy sencillos, que en este caso podemos tener lo que es un RTD
o un termistor. Entonces, este de aquí, este RTD o termistor, nos va a servir para medir la temperatura de la unión de referencia. Una vez que yo ya medí la temperatura de la unión de referencia, ¿qué es lo que necesito? Ahora, yo necesito un polinomio que me dé la FEM en función de quién, de la temperatura. Entonces, una vez ya medida este si es un RTD, pues previo voy a tener también un polinomio como el que vimos nosotros, en donde en función de la resistencia nos dé la temperatura. Si es un termistor, también eso me va a determinar la temperatura, y una vez conocida la temperatura, necesito el polinomio del termopar para que ustedes tengan la FEM de mi unión de referencia. En el otro punto, aquí yo voy a medir qué va a ser la FEM que me está generando el termopar en la unión de medición. Ya tenemos las dos FEM. Estas dos FEM que yo tengo aquí, que yo tendría FEM del termopar y FEM de la unión de referencia, ¿qué necesitamos hacer ahora? Sumarlas. Sumarlas. Estos tienen que llegar a un elemento que me haga la suma. Una vez que yo ya sumé aquí, voy a tener, al momento de que yo hago la suma, voy a tener a mi FEM compensada. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito hacer con esta FEM compensada? Encontrar un polinomio que me dé la temperatura. ¿Ok? Ahora sí, yo necesito ahora un polinomio que me dé la temperatura en función de quién, de la FEM. Ya vieron que aquí estamos ocupando los dos polinomios que manejan los termopares. Una vez que ya tenemos esto, si este tuviera indicador, si fuera un TIT, prácticamente de aquí yo voy a sacar mi señal ¿a dónde? Al indicador. Una vez que ya sumé, aplico mi polinomio y aquí yo ya voy a estar indicando los N grados Celsius. ¿Sí? Pero también va a haber esa FEM ya compensada. Yo la tengo que enviar ahora sí a mi elemento, que va a ser que la va a interpretar. ¿Qué hacía el transmisor? La va a condicionar, ¿no? La va a normalizar y la va a transmitir de 4 a 20 miliamperes. Y esta es la forma en que estaría operando nuestro cabezal. Incluso este de aquí puede tener también un selector para saber qué tipo de termopar es el que yo voy a conectar aquí. Cuando son para termopares, si es para los más típicos, generalmente ustedes van a tener para termopar tipo J y termopar tipo K. Pero si lo puedo utilizar para cualquier tipo de termopar, ustedes van a poder conectar cualquiera de los 8 tipos. Pero ahora hay que configurar el transmisor. ¿Y eso quién se los va a hacer? El fabricante. Al momento de que ustedes digan, yo quiero este instrumento y quiero que el span esté ajustado de tal valor a tal valor. Entonces, vean, pasamos nosotros aquí. Después de que yo tengo esto,
Como señal de salida mi termopar, vamos a suponer que yo lo quiero en todo este intervalo de medición. Ahora, esto que es no lineal, esa es la otra ventaja que va a tener mi transmisor. Que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué temperatura vamos a estar nosotros aquí midiendo? Yo tengo aquí mi temperatura y aquí tengo los miliamperes. Yo voy a medir desde menos 210 hasta 1200, pero aquí este elemento me va a dar mi señal de 4 miliamperes y para el valor máximo me va a generar mi señal de 20 miliamperes. Aquí yo voy a tener menos 210 y 1200. ¿Qué desventaja tiene que yo maneje mi transmisor en todo el intervalo del termopar? Vamos a calcular rápidamente la pendiente, que es mi delta Y entre delta X. ¿Cuánto nos da? Una pregunta. Ajá. No, en teoría, menos 210 grados debería ser 4 miliamperes. ¿Sí? Es lo que estamos poniendo aquí. Yo aquí tengo menos 210 y parece menos 210 me va a estar dando 4, Arturo. Porque ya lo estamos trabajando como transmisor, no elemento primario. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí, señores? ¿Cuánto nos da esta división? Da .01134. Punto 01134 miliamperes por grado Celsius. Entonces, imagínense aquí, gracias Alexis, si yo quisiera utilizar un miliampérmetro de esos que compro de los económicos, no estaría viendo una variación de 1 grado Celsius. Yo necesitaría tener por lo menos un miliampérmetro que en los miliamperes, en el alcance de 0 a 20 miliamperes, me dé una resolución de 0.01 para poder ver un cambio. Vámonos a lo siguiente. Ahora imagínense que yo quiero medir, por ejemplo, una temperatura de 200 grados Celsius. ¿Sí? Y yo sé que a lo mejor cuando la planta no esté operando, la baje a lo mínimo, voy a estar midiendo alrededor de 100 grados Celsius. Entonces ahora yo voy a buscar que mi elemento de medición, vamos a suponer, pueda funcionar desde 0 hasta 250 o 300 grados Celsius. Entonces ahora mi delta Y va a seguir siendo 16, pero ahora mi delta X puede ser 300 grados Celsius. Para esto, ¿qué valor tenemos de esta división de 16 entre 300, jóvenes? .053. 0.053, 53. ¿es correcto? Ok, 53. Entonces, vean, aquí yo ya tengo una mejor medición con este intervalo ajustado que tenerlo ajustado en todo el intervalo del termopar.
¿Para qué lo voy a ajustar hasta menos 210? Si yo cuando mucho voy a llegar a medir, por ejemplo, 100 grados Celsius y cuando mucho temperatura ambiente, que sería alrededor de 20 grados Celsius. Entonces lo ajusto de 0 hacia el valor máximo que yo espero. Entonces aquí algo muy común que ustedes se van a encontrar en temperatura, jóvenes, va a ser que ese transmisor va a tener un span ajustable. Ustedes van a pedir en qué intervalo quieren que ese transmisor de su termopar o de su RTD se encuentre ajustado. Todo esto también que nosotros pusimos aquí de las operaciones que vamos llevando para hacer lo que es nuestra compensación, esas son las operaciones que también llevan los transmisores. Y ya ahora sí, desde el punto de vista de electrónica, ya estaríamos hablando que viene Endres, Emerson, Wicca, Cron, las marcas que ustedes imaginen, cada una va haciendo su propio desarrollo para hacer la compensación y tener una medición más exacta. Y a lo mejor yo voy a ver, mira, se ven que tienen resistencias, pero luego a veces los circuitos o los elementos que ocupa cada fabricante pide que se los etiqueten de forma especial. Así si su competencia tiene el instrumento y le quiere hacer ingeniería inversa, te va a costar trabajo. No va a ser tan directo. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? Los escucho. No, profe. Y ahora, por ejemplo, si regresamos al multímetro que tiene su compañero Arturo y su compañero Galindo, él solamente tiene, si es un termopar tipo J o es un termopar tipo K, pues solamente va a tener programado el polinomio del termopar para el cual está diseñado el multímetro. Incluso ese polinomio, vamos a suponer que les diga, mira, este elemento de medición con tu multímetro solamente te puede medir temperaturas de 0 a tal valor. Entonces ya no pudiera traer el polinomio para temperaturas bajas, solamente va a traer el polinomio para temperaturas altas. Ok, jóvenes, nos queda un minuto. Dejo de compartir pantalla y regresamos con los mismos datos.